Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Les voy a compartir hoy día un caso de un paciente que nos tocó manejar en el Departamento de Nefrología de la Católica. Se trata de un paciente de 50 años, masculino, que no tiene antecedentes mórbidos relevantes y en una consulta, en un examen ambulatorio, se pesquisó hipertensión arterial severa y proteinuria. Hipertensión arterial en el rango de sobre 200 de sistólica, digamos. Lo hospitalizamos nosotros pensando con estos datos nomás que eventualmente podía tener una hipertensión maligna y nos encontramos con que el fondo de ojo no tenía elementos de retinopatía hipertensiva y al ingreso destacaba un paciente muy hipertenso requiriendo fármacos parenterales, ¿no es cierto?, y con edema generalizado. Y en la anamnesis no había elementos de enfermedad sistémica, un enfermo que no tenía fiebre, no tenía baja de peso, no había ninguna cosa para pensar que hubiera alguna cosa sistémica. Además le hicimos un ecocardiograma transtorácico y después transofágico que fue negativo para endocarditis. Al laboratorio general, una creatinina de 1.8 miligramos por decilitro al ingreso, teniendo en nuestro base de datos una CREA de 0,9 en julio del 2010. Un sedimento de unidad compuesto que mostró microhemoglobina dismórfica con 15% acantocito, lipiduria y un índice de proteína creatininuria de 9.9. Ya estábamos con algunos elementos, ¿no es cierto?, nefróticos impuros. Esto fue corroborado después por proteinuria de 24 horas de 8,5 gramos, hipoalbuminemia, dislipidemia, ¿no es cierto?, con LDL 256, y una anemia normo-normo con glóbulos blancos normales y una VHS de 35 en ese momento. Así que decidimos hacer un estudio inmunológico, ¿no es cierto?, que mostró hipocomplementemia tanto expensas de S3 como de S4, con ANA y anti-DNA negativo. Les insisto que el ecocardiograma era negativo para endocarditis, ¿no es cierto? Serología viral negativa, crioglobulinas y factor reumatoideo fueron negativos también. Estudio de vasculitis que resultó negativo, ¿no es cierto? ANCA, MPI, PR3. Y estudio de sífilis también fue negativo. Les pido disculpas porque no pude sacar las imágenes de la eco, pero la idea era mostrarles que, como llegó tan hipertenso, ¿no es cierto?, y ante la sospecha de hipertensión maligna, complementamos con un Doppler, que nos mostró evidencia de estenosis de arteria renal y que mostró riñones que eran de tamaño bastante normal y de estructura bastante conservada. Sí, habitualmente cuando los índices resistidos están un poquito altos, lo informan así los radiólogos, digamos, con una alteración del flujo diastólico que traduce fibrosis del parénquima. Así que nos dedicamos a estudiar la proteinuria, ¿no es cierto? Hicimos electroforesis de proteína en sangre que nos mostró pic monoclonal, inmunofijación en orina que mostró un pic monoclonal en capa, ¿no es cierto? Hicimos una relación de cadenas livianas, midiendo cadenas libres en sangre, ¿no es cierto? Y encontramos francamente elevado capa, 287 microgramos por ml, lo normal es 0.6 a 2 algo, y lambda 45. Hicimos un mielograma en primera instancia, ¿no es cierto?, que como ustedes pueden ver acá, muestra 8% de plasmocitos, y esto fue posteriormente corroborado con la citometría de flujo, que no fue compatible con mieloma múltiple, pero informa gamapatía molecular de significado incierto. Este resumen de la muestra de microscopía óptica, en la cual habían 6 glomérulos para evaluar, ninguno estaba esclerosado y había una leve a moderada atrofia de túbulos. Ustedes observan aquí una zona del cilindro obtenido, el que corresponde a corteza, en la cual uno reconoce parches o zonas de atrofia que en realidad son bastante focales, como acá, un leve infiltrado intersticial que predomina en estas zonas también de espectro atrófico, y presencia de glomérulos que a este momento se observan grandes. A un momento intermedio uno reconoce que en esta zona de parénquima renal hay 2 glomérulos, el túbulo intersticio tiene un grado de inflamación leve a moderada, incluso con extensión intraepitelial al túbulo, y los glomérulos muestran también cambios inflamatorios periglomerulares y ellos además tienen elementos proliferativos bastante marcados que predominan hacia el ovillo y también extracapilares en algunos de ellos, como este. Noten ustedes que los glomérulos ya a mayor aumento tienen una hipersegmentación bastante, ¿no es cierto?, marcada,
inclusive con hipercelularidad hacia el mesangio y con un material que es bien marcado en algunas zonas para la tinción de paz, inclusive casi hialino, ¿ya? Y agregado a esto, múltiples dobles contornos con hipercelularidad intracapilar, a la cual uno no reconoce prácticamente lúmenes permeables. Aquí hay algunos, ¿ya? Y zonas de otros glomérulos que en realidad se observan un poco más consolidados, con más elementos cicatrizales. Sigue la hipersegmentación, la hiperlobulación de este glomérulo, y los dobles contornos son bastante marcados. Este, a diferencia del anterior, muestra menos inflamación o presencia de células inflamatorias intracapilares. Uno nota además que el mesangio tiene acumulación de un material que es paz positivo, que podría ser tanto matriz u otra sustancia, esbozando casi nodularidad, pero sin embargo esto no es acelular, por lo tanto no constituye un nódulo. Observen acá, combina las lesiones, hipersegmentación, múltiples dobles contornos. Aquí claramente se ve una membrana basal reduplicada, un endotelio y también imágenes multifocales de hipercelularidad. Por lo tanto, tenemos un patrón membrano proliferativo en todos estos glomérulos, a lo cual se agrega de manera focal, en este que ustedes observan acá, presencia de proliferación extracapilar que es compatible con una pequeña creciente de predominio celular. Uno nota la celularidad y en un continuo prácticamente en algunas zonas con el espacio o con la zona periglomerular a manera de discontinuidad de la cápsula de Bowman, ¿ya? Entonces, eso. El túbulo intersticio tiene un cierto grado de inflamación y daño tubular secundario con algunos cambios vasculares. Los vasos arteriales no tienen mayores cambios, a excepción de elementos de cronicidad con esclerosis de las túnicas. La muestra de inmunofluorescencia tuvo 14 glomérulos, había uno esclerosado, y los glomérulos evaluables como este muestran depósito marcado de C3, ya a nivel mesangial. Ustedes notan unas gotas grandes, inclusive muy fluorescentes a la proyección de la imagen o de la fotografía obtenida, algunos más circunscritos a lo que parece ser un espacio subendotelial. Uno nota el contorno del asa capilar en la autofluorescencia, ¿ya? Y depósitos marcados. Algunos como estos también interpretables como subendoteliales por lo liso del contorno externo. Entonces, reactividad para C3, C1Q negativo, IgA negativo, IgG, unas trazas mínimas y aisladas prácticamente de una escala de 1 a 4 cruces, eso es 1 o a 0. IgM, un cierto refuerzo más bien hacia las cápsulas de Bowman en el polo vascular. Fibrina remarcando bastante la periferia de los lóbulos, en la zona más bien celular y en zonas probablemente remodelativas y que corresponden a lo que parece ser alguna de las lesiones crescénticas también. Las cadenas livianas, kappa y lambda, fueron negativas. Aquí en la proyección uno reconoce una reacción positiva, pero cuidado porque uno nota el contorno del lóbulo y nota que hay una granularidad discreta multifocal, pero probablemente intracelular, en células epiteliales. Y lo mismo para lambda, un refuerzo más bien intraepitelial, pero que no demuestra depósitos lineales o de otro tipo en el ovillo glomerular, ¿ya? La expresión de cadenas livianas en el túbulo intersticio, además lo que es gránulos en el epitelio tubular o cilindros intratubulares, no mostró diferencias para una monoclonalidad. Y el examen de microscopía electrónica, ya se examinó un glomérulo a nivel de ultraestructura y uno nota aquí un segmento, ¿no es cierto?, de dos asas capilares contiguas, ya con una hipercelularidad bien acentuada intracapilar. Uno no reconoce aquí el lumen en esta asa en comparación con esta que, si bien tiene elementos reduplicativos con doble contorno, como ustedes reconocen acá, una y la membrana basal original, ya aquí hay un glóbulo rojo. Por lo tanto, aquí se confirma el patrón membrano proliferativo con dobles contornos y con mucha celularidad. Discretamente ustedes van notando que a nivel de la lámina rara interna, bajo el endotelio o del vestigio de endotelio, hay un depósito denso en continuidad y lineal en esta zona. Y en esta proyección de otras asas capilares, uno nota que ese depósito denso ocupa en parte la lámina rara interna y muestra un continuo con depósitos ya a nivel mesangial como estos. No se observan depósitos subepiteliales significativos, como tampoco depósitos densos que reemplacen la lámina densa de la membrana basal. Tampoco se encontraron depósitos organizados en estructuras de tipo amiloideo. Sin embargo, algunos de los depósitos, como este que está acá,
este depósito subendotelial, aquí está el endotelio, el povocito, la membrana basal y este depósito homogéneo, mostrado en algunas zonas una discreta organización y que pudiese corresponder a parte de una subestructura potencialmente paraproteica o potencialmente algún tactoide de fibrina poco definido. Por lo tanto, el diagnóstico fue de una glomerulonefritis por depósito de C3 con un patrón de lesión membrano proliferativo y un componente crecéntrico segmentario o focal, más bien. ¿Ya? Y presencia de organización subestructural en algunos de los depósitos en tactoides subendoteliales en los glomérulos. Bueno, les voy a contar un poquito de la evolución, considerando que el patrón histopatológico de este paciente era compatible con un compromiso renal por paraproteína. Nos juntamos con los hematólogos y en el fondo, considerando que esto más bien parecía una gamapatina monoclonal de significado renal en el fondo, decidimos partir un esquema como de mieloma múltiple con inhibidores de proteasoma, bortezomib y dexametasona, y en un plazo variable entre los 2 a 7 meses después de iniciar la quimioterapia, vimos en forma relativamente secuencial cómo desaparece el edema, cómo la creatinina mejora hasta 1.3, cómo se recupera la albúmina plasmática, la proteinuria fue cayendo progresivamente hasta llegar a 115 miligramos por decilitro, habíamos partido con cerca de 9 gramos, el ratio de cadenas livianas se normalizó, los niveles de cadenas livianas libres en orina, en sangre, bajaron significativamente, y el PIC monoclonal desaparece de la orina. Aquí les traje una tablita que lamento que no se vea muy bien, pero podemos ver como a los 2 meses de iniciado la quimioterapia ya la creatinina se mejoró, los elementos de nefrosis empezaron a desaparecer en forma progresiva y aditiva, ¿no es cierto? Y la proteinuria que partimos en 8,5 gramos a enero de este año está en remisión completa, ¿no es cierto?, con una creatinina que quedó un poquito elevada a 1.3. Este ratio de cadenas livianas que partió muy alterado fue normalizándose, después lamentablemente el paciente se cambió por ISAPRE, lo mandaron a otra institución y no tengo el resultado de las últimas. Y también como marcador de actividad de la paraproteína, ¿no es cierto?, la VHS que partió en 35, después se normalizó y quedó normal en los meses posteriores. Partió paciente con hematuria, como les comentaba en un principio, y en el último control ya la hematuria desapareció por completo. Eso, muchas gracias. ¿Cómo se explica que las cadenas kappa en la inmunofluorescencia son negativas? Sí, de partida el compromiso renal que uno observa en la morfología es probablemente la consecuencia de una paraproteína circulante que interfiere con la vía alterna de complemento y produce esta glomerulonefritis C3. ¿Ya? No estamos viendo la evidencia clara de la paraproteína en sí en los túbulos. Las descargas usualmente de paraproteínas pueden ser en ciclos, ¿no es cierto? Los clones producen la paraproteína, tienen una masa crítica y se pesquisa en algún momento, como puede no pesquisarse. Por lo tanto, mi interpretación es que la biopsia puede, de hecho, no demostró evidencia de una paraproteína monoclonal presente en túbulos. Principalmente yo pienso en los gránulos, porque este no es un riñón de mieloma, no hay proteína intratubular monoclonal, ¿ya? Entonces yo no esperaría una proteína intratubular monoclonal, lo hubiese esperado a lo mejor en los gránulos del túbulo proximal. Pero pienso que puede ser una explicación de focalidad o de cantidad, ¿no es cierto?, crítica de paraproteína que no es pesquisable por el método diagnóstico. ¿Ya? ¿En la orina cómo era positivo? Tenía PIC monoclonal, sí, en orina sí. ¿Se acuerdan que hablé de esto acá? Una proteína, una monoclonal protein que funciona como un anticuerpo contra factor H. Entonces, en ese paciente yo creo que lo que pasa es que ese paciente tiene la proteína monoclonal, causa una nefritis de C3, no porque se deposita en el glomérulo o en el túbulo, pero porque funciona como un anticuerpo contra una de las proteínas de la vía alternativa de complemento. Es una lástima que está perfecto. Eso usted no tiene en el sangre guardado, el cero, porque esa es una cosa para probarlo. Yo tengo un paciente esta semana vía la Mayo Clinic exactamente parecido con eso. Entonces yo hablé con Peter Zipfeld y le voy a mandar el sangre a Zipfeld, trabaja en Jena, en Alemania, para caracterizar eso, porque es eso, que el monoclonal
funciona como un anticuerpo. Y por eso que no ves la tradicional staining en el glomérulo o el tubo, porque no es el funcionamiento la evidencia indirecta que eso es porque tiene, como preguntó la doctora, el complement level está bajo, mostrando que existe activación de la cascade of complement. Pero cuando usted traga, usa el Valkaid, que parece el reader del monoclonal protein, you get rid of the anti-autoantibodies. So this is a C3 mediated by a light chain, but not by direct effect in the glomerular, but in the... Antes del Belcade, los hematólogos, ¿qué nos sugerían con este tipo de hallazgo de glomerulonefritis tipo complementémica, la sospecha de algo que no sabíamos que era un magús, que ahora se llama de magús de significado renal? ¿Qué le sugirieron los hematólogos en reemplazo del Belcade o bortezomib? ¿Cómo? O sea, la primera opción fue darle Belcade, digamos. Sí, sí. Retrocedamos 3 años. No existe el Belcade todavía. Bueno, sí, la alternativa era melfalán prednisona, era la otra alternativa, digamos. La primera Sí. línea es Belcade, pero de no tener Belcade le hubieran dado melfalán prednisona. Ya, pero estaba planteado como opción real. Como tratamiento de mieloma, digamos. Ya. Eso. Yo tengo una pregunta para el doctor Fervenza. Doctor, se supone que entendemos, nosotros también lo entendimos así, que la paraproteína está actuando como activador de la vía alterna del complemento. Sí. ¿Por qué nos cayó? Tenía C4 bajo también. Ah, Es un ejemplo eso es de es una buena pregunta. Pero yo creo que si la alteración de complemento de la cascata es severa y suficiente, uno ve bajo C4. Acuérdense que el C4 está un poquito bajo, yo no sé cuál es... de 17 a... Claro, y picó más bajo, llegó a 6. Nuestro laboratorio es de 15 a 45. Sí, entonces no es como un C4 como una crioglobulinemia, que ahí hasta la activación es por la fuente clásica, y ahí sí usted ve, usted cata, recibe C4 que no lo puede detectar, es tan bajo. Pero ese paciente, y nosotros mostramos eso en la serie de C3GN que está publicado tanto con la serie de la Mayo como la serie de los franceses. Si usted miran allá, hay un pequeño número de pacientes que tiene un pequeño grupo de C4. Entonces, claro, si usted hace fuego ahí, la cosa empieza que un poco el C4 también se viene. Era negativo en La biopsia es negativo. But El clearance está dando he's asking why the C1q was negative, the biopsy. ¿Por qué que el C1q está negativo? ¿Por qué, Rodrigo? Claro, porque la activación es por la alterna, la alternada, la alterna. El C1q viene de la clásica, entonces no tiene por qué tener C1q, es la prueba de que realmente el asunto es por la clásica, por la alterna, no por la clásica. Quiero aprovechar de recordar que mañana en la mañana nos va a dar el doctor Arturo Ferreira 2 clases sobre complemento, ¿ya? Que es una cuestión, sí, súper importante, recomiendo venir, ¿ya? Idealmente llegar temprano. Ya, tenemos un caso más, gracias. Del doctor Boltansky y del doctor Contreras.